¿Cómo van ustedes, chicas? ¿Ya encontraron su país? ¿Cuál escogiste, Natalie? Canadá. Canadá. ¿Y qué tal Canadá? ¿Cómo va la información? ¿Sí tiene los aspectos, los factores? Pues viene muchísima información. Capital, ciudad más poblada, idiomas oficiales, gentilicios, formas de gobierno, órganos legislativos, superficie, fronteras, líneas de costa, puntos más altos, Producto Interno Bruto, nominal, el tipo de moneda, uso horario. Pero no escuché cuál fue el que dijo que buscara. No, Que el que ustedes quisieran, porque de eso va a ser ok. su tarea. Es que, ajá. Ok. Entonces sí, viene muchísima información. Viene el mapa, viene la ubicación, viene ciudad, país, todas esas cuestiones del Producto Interno Bruto, ganadería, pesca, todo eso se Sí, fija en la tarea que van a hacer. En la tarea van a descargar, de preferencia si lo pueden hacer en PDF, háganlo porque es más fácil. Esa información de X país que ustedes decidan como tarea. Y van a escribir lo que es el país, su capital, van a poner el mapa de ubicación, tal cual, aparece ahí. Lo pueden copiar y pegar, por mí no hay problema. El chiste es de que ustedes puedan dividir los 4 factores, ¿de acuerdo? Van a poner factor geográfico, donde se encuentra, kilómetros, el mapa, ¿no? Factor histórico, la historia, la cultura, su evolución, sus conquistas. Factor social lo divide, número de habitantes, lenguajes, lugares. Factor económico, PIB, industrias, cultivo, ganado, con sus imágenes. Y al principio obviamente lo van a poner, por ejemplo, República de Chile, yo le puse Chile, República de Chile, que es la palabra correcta, ¿cómo se dice? Le voy a poner República de Chile, capital, tal, ubicación, América del Sur. Pongo su bandera y pongo su escudo. Luego ya empezamos con el geográfico, histórico, etc. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cuál escogiste tú, Carmen? Yo escogí Argentina, maestra. ¿Y qué tal con Argentina? Pues sí, también me fui a Wikipedia como usted y sí viene muy completo. Sí, aquí también trae todo lo que, la historia, trae dónde está ubicado, cuántos habitantes, cuánto mide, con quién colinda. Habla también de que fue conquistado, acá está arriba, por los españoles, creo, aquí está una, déjenme le digo. Sí, cuando fue su revolución, más su forma de gobierno, su moneda, cuántos años, cuándo fue lo que tiene, los kilómetros cuadrados que tiene. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, déjenme me bajo más. No, la historia que dice aquí que el periodo prehispánico, conquista y colonización española, la independencia, pues trae fotos de, me imagino yo aquí que son algunos personajes importantes de Argentina, que tengo que leerlo pues para saber quiénes son. Así es. Muy bien. ¿Qué más? A ver, habla sobre la recuperación de la democracia, me imagino yo que aquí viene Menem, que ya ve que fue muy sonado ese presidente. ¿Qué más? Déjeme ver. Gobierno, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Gobiernos provinciales, y viene un mapa de Argentina con los nombres de cada, ha de ser como cada estado, yo creo.
Pues sí voy a tener que leerle todo para a ver qué voy a poner en la tarea. Ajá, exactamente. Hugo, ya que se nos fue la línea, ¿cuál fue el que escogiste, Hugo? Sí, yo escogí Cuba. Cuba, ¿y qué tal? ¿Cómo va la información de Cuba? Pues está muy extensa. Y de igual manera me metí a Wikipedia y ahí ya me aparece todo, tanto el origen, el mapa global, el idioma y la reseña completa. Viene también lo que es la toponimia, historia, gobierno y política, organización territorial, geografía, economía y finanzas, medios de comunicación, demografía, cultura, ciencia, tecnología y deportes. Muy bien. Entonces ahí ustedes lo van a dividir en la tarea. Acuérdense, le van a poner el nombre, su capital, su ubicación geográfica, su mapa, su atlas lingüístico del mapa y los factores, de acuerdo a lo que lean, lo van a ir acomodando de uno por uno. ¿De acuerdo? Acuérdense, guardarlo en PDF para que no se les vaya a mover el trabajo. ¿Dudas que tienen hasta ahorita de lo que es la geolingüística? Ya les quedó más claro, ¿verdad? Con el ejemplo. Mariana, Natalie, ¿todo bien, chicas? Esteban, Flor, Sí, maestra. todo muy bien. Eso es una geolingüística. Lo que vimos ahorita, así se le llama geolingüística. Tal cual te explica un país desde la A hasta la Z. ¿Qué está pasando con él? Eso es lo que hacen los lingüistas, chicos. Investigan y mira, este es tu número de lengua. Si ustedes, les voy a poner aquí un ejemplo. Voy a poner dialectos en México. Ahorita les voy a informar de qué se trata. Según los datos oficiales, existen 69 lenguas oficiales en México, 68 indígenas y el español. ¿Quién domina más? El indígena. Las 10 lenguas indígenas más habladas en México en la actualidad son el náhuatl, el chol, totonaca, mazateco, mixteco, zapoteco, otomí, tzotzil, tzetzal y maya. Según los porcentajes, esto es lo que hace un lingüista, chicos. Según los porcentajes, la mayoría de la presencia son el náhuatl, cuyos hablantes representan el 30%. El mixteco, el 12.3%. El otomí, 10.6%. Mazateco, 8.6%. Zapoteco, 8.2%. Y mazahua con 6.4%. Son los que tienen más porcentaje. El estado que tiene más lenguas indígenas son Oaxaca, Chiapas y Yucatán. Déjame ver cuáles son. Bueno, viene lo que son los trabajadores agrícolas. De dónde se hablan cada uno de los dialectos, etcétera. Eso también lo hacen ellos, luego lo determinan. Mira, este número de lenguas teníamos en 1900 y tanto, ahorita tenemos tantas, se extinguieron tantas. ¿Cuáles se extinguieron? Estas que se localizan en tal lugar, de tal estado, de México. Eso lo hacen ellos también, para que les quede un poquito más claro acerca de este trabajo. Bueno, pues continuamos con la unidad 2, chicos. Con las disciplinas auxiliares de la lingüística. Ahora sí vamos a empezar el plato fuerte de la materia, vamos a decirlo así, para que tengan, cualquiera que tenga una duda o algo acerca de estas temáticas, por favor pregunten, porque es muy importante tener este conocimiento constructivo, acuérdense, cada quien su propio conocimiento de estas disciplinas auxiliares. Para una mayor comprensión también, les dejo los PDF que tienen algunos ejemplos para que lo puedan desarrollar un poquito más. En la lengua española existen elementos de distinta naturaleza, sonidos, palabras, sintagmas, oraciones, etc. La gramática se compone de la suma de una serie de ciencias auxiliares donde existe un subconjunto, que son las que vamos a estudiar aquí en esta unidad 2. Fonética, fonología, ortografía, semántica, morfología, sintaxis, etimología, analogía y prosodia. Aparte también va a estar gramática. Estas son las que vamos a aprender
durante la unidad número 2. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con la primera, que es la fonética. La fonética es la ciencia que estudia los sonidos de las palabras, ya sea al pronunciarse, leerse o hablarse. Estudia el sonido, nada más el sonido de las palabras. ¿Cómo escucho yo las palabras? ¿Cómo escucho yo los acentos? ¿Cómo lo pronuncia Carmen? ¿Cómo lo pronuncia Hugo? Hasta ahí. Características. 1. La intensidad con la que pronunciamos. La intensidad del volumen de la voz. Las sílabas de las palabras y de las oraciones. 2. La entonación o curva melódica. ¿Cómo entonamos la palabra? La palabra papá. Papá, así rápido, papá, rápido. ¿Cómo se escucha la entonación de la voz? No decir papá, enojada, papá, como los rusos o alemanes que hablan como más con la garganta, ¿no? No, papá. Por eso dicen, es que los de Jalisco hablan como si estuvieran cantando, pues porque así es la entonación de nuestro estado. ¿Cómo se producen y se propagan los sonidos? Cuando escuchamos, estamos solos y hablamos en alto, se escucha, cuando tenemos la oportunidad del eco del oído, escuchamos cómo se dice la palabra con nuestra propia boca. Por ejemplo, la palabra gato. ¿Cómo se escucha gato? No se escucha muy fuerte. Si acaso ga se oye un poquito más fuerte, to, un poco más elevado. Otro punto, conoce los rasgos diferentes de cada uno de los sonidos y cómo estos se agrupan entre sí. Ahora sí, agudas, este es grave, este es esdrújula, este es sobresdrújula. ¿Por qué? Por la acomodación del acento en la palabra. Desde el movimiento que realizan los pulmones, el paso del aire por las cuerdas vocales, movimientos de la boca, labios y la expulsión y propagación del sonido, también lo estudia lo que es la fonética. Vamos a ver un poquito más adelante por qué en fonética. En lingüística, es estudio de los sonidos físicos del discurso humano, que estudia la producción y percepción de los sonidos de la lengua con respecto a sus manifestaciones físicas. Lo que yo les decía, para mí, así como maestra que es la fonética, es el estudio del sonido de las palabras. Con eso nos quedamos más pegado a la lingüística. ¿Por qué? Porque voy a estudiar cómo se escucha una palabra, cómo se pronuncia la palabra, para yo poder repetirla o reproducirla más adelante en cualquier conversación. Dimensiones. ¿Me puedes ayudar, por favor, Carmen, con las dimensiones? Sí, maestra. Gracias. Dimensiones. Articulatoria. Se ocupa de estudiar el funcionamiento del aparato fonador en la producción de sonidos. Acústica. Estudia la forma en que se propagan los sonidos en el aire. Auditiva. Analiza la manera en que se perciben los sonidos a través del aparato auditivo. Estas son las 3 dimensiones de la fonética. Cuando le digan, es que es articulatoria, es fonética. Es acústica, es fonética. Es auditiva, es fonética. Porque implica los 3 juntos. Vamos a ver un poquito más adelante. Hay unos ejemplos que les puse de imágenes de lo que es esta parte de la fonética. Las ramas, ¿me ayudas por favor, Natalie, con las ramas? Ramas, fonética experimental, propiedades acústicas y físicas de los sonidos del habla, reuniendo los datos de la emisión y la producción de las ondas sonoras. Las vocales están constituidas por combinaciones de unas pocas frecuencias llamadas formantes, que permiten al oído reconocer el sonido. Okay, vamos a decir las vocales, vamos a comenzar conmigo. La A, fíjense cómo se abre la boca y cómo se escucha. A. Carmen, la siguiente. Natalie, la siguiente. Y. Mariana, la siguiente. Oh. Fíjense cómo se la boca. Oh. Hugo, la última.
¿Sí se fijan cómo cambia el sonido de cada una de ellas? La manera de mover la boca. Por eso nos dice en la fonética experimental, es acústico y físico del sonido del habla. ¿Cómo movemos esta parte de la boca para poder decir cada una de las vocales? Continuamos con la siguiente para seguir comprendiendo un poquito más. ¿Me ayudas, por favor, Flor, con esta diapositiva? Sí, Gracias. fonética articulatoria. Estudia los sonidos de una lengua desde el punto de vista fisiológico. Describe qué órganos orales intervienen en su producción, en qué posición se encuentra y cómo esas posiciones varían los distintos caminos del aire, cuando sale por la boca, nariz, garganta para el sonido. Los órganos son labios, mandíbula, lengua y cuerdas vocales, llamados órganos articulatorios. Gracias. Entonces, en la articulatoria involucra esta parte. Los labios, la mandíbula, la lengua, las cuerdas vocales. Ahorita vamos a ver dónde está cada uno de ellos para que nos quede más claro. Y esta fonética estudia el sonido de una lengua desde que mueve la boca. Si ustedes se fijan, a veces no es necesario sacar la voz, simplemente con la puro movimiento de la boca. Oh, pues, y empezó, ajá, oh, wow. O cuando ya comprendes más allá, ay, no puede ser. No, así como que, ya, con eso. No ocupamos hablar, sino simplemente con esto. Y movemos la boca como los ventrílocos, es un ejemplo, ¿no? Pero nosotros como seres humanos, lástima que no podemos hacer ejercicios ahorita aquí en clase, me gustaría haber hecho ejercicios, sería que escucharan música y alguien les dice una palabra, ustedes por medio de la fonética articulatoria, que es esta parte, adivinar qué te están diciendo por movimiento de los gestos. A eso se utiliza mucho en estas prácticas de esta materia. Ver cómo mueves para entender la palabra. Por ejemplo, si yo les digo, Dijo gato. gato, exactamente. Si yo les digo la palabra a ver, adivínenle. ¿No? ¿Está más difícil? Queso. Acuérdense del movimiento. Ahorita vamos a ver los movimientos de la boca y cómo se abre y se hace referente a ciertas palabras. Otro sería que yo les dijera Agua. agua, exactamente. Cuando nosotros les estamos viendo en la clase de redacción, la comunicación se lleva una materia que se llama comunicación educativa, me imagino. Cuando nacemos con la comunicación no verbal y hacemos ese tipo de gestos con la boca cuando somos bebés. No hablamos, pero sí tratamos de decir ciertas cuestiones. Entonces nosotros desde que nacemos podemos tratar de adivinar lo que la persona nos dice por medio de los gestos de la boca. Vamos a continuar con otros ejercicios. Los órganos fijos son los dientes, alvéolos, paladar y velo paladar. Voy a enseñaros unas imágenes de qué se trata. Al ponerse en contacto producen combinaciones que se le llaman bilabial, labio dental y dental. Y aquí la imagen. ¿Alcanzan a verla, chicas, chicos? ¿Sí la alcanzan a ver la imagen? Sí. Profe, nada más es labial, labiodental, ¿y cuál es la otra? Ahí les va. Dental. Dental. Ajá. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios para que nos quede muy bien claros. Eso es cuando se producen combinaciones. Las combinaciones son por las palabras, por ejemplo, la palabra queso. ¿Qué? ¿Cómo pronuncias qué? A diferencia de K y casa, ¿no? C, K y Q. S, C y Z. ¿Cómo se mueve la boca? Vamos a hacer los ejercicios para que nos quede muy bien claro. Aquí en la imagen vemos de qué se trata esta parte estructural que veíamos de lo que es la fonética articulatoria, las fosas nasales, la tráquea, laringe, faringe. Los bronquios, esos son los alvéolos que nos decía
Y el diafragma es donde adquirimos el aire para extraer y decir ciertas palabras. Aquí para que nos quede un poquito más claro la imagen. La laringe, esas son las cuerdas vocales, lo que se encuentra aquí en el cuello. Cuerdas vocales, no bucales, porque luego las confundimos con las bucales y no es así. Cuerdas vocales está aquí y viene el ejemplo. Se ve medio feo, pero es el ejemplo que viene en la presentación. Y las cuerdas, pues nos dice que es la epiglottis, pliegues. Aquí cuando nos dice, en el primero del lado izquierdo, en la fonación cerrada cuando estamos callados. Y en la derecha, bueno, a mi derecha, que es cuando se abre aquí en esta parte, que se ve así como costura, es cuando empezamos a hablar. Se cierra, se abre, se cierra, se abre. Imagínense cuántas veces hablamos, bla, bla, se abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. Pobres cuerdas vocales. Luego el otro, ay, me duele la garganta. Pues estás, hable y hable, hable, hable. No le das un descanso. ¿Dudas acerca de fonética? Maestra, yo nada más ¿Mande? quisiera preguntar, ¿no falta ahí las palatales? Eso lo vamos a ver en fonología. Viene un poquito más explicado. Sí viene, Ok. pero viene en fonología. ¿Sí? ¿Dudas sobre fonética? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos con la fonología. Ahora sí, Esteban, ¿qué es la fonología? Fonología. La fonología estudia los aspectos mentales o abstractos de los sonidos en la lengua. Una lengua consta de muchos sonidos diferentes, pero solo algunos de ellos se incluyen en el nivel de los fonemas. Su objeto de estudio es el fonema, que es la unidad lingüística mínima que solo posee significante y no significado. La fonología también se encarga de estudiar elementos suprasegmentales como la entonación o el acento. Gracias. Entonces, ¿qué estudia la fonología? Los aspectos mentales y los abstractos del sonido de la lengua. Y ahorita vamos a ver un poquito más. Maestro, pero es que no entiendo. Un fonema, chicas y chicos, es la unidad mínima del lenguaje. Por ejemplo, la palabra ma, como una sílaba. Más bien la conocemos como sílaba nosotros. Pero más científicamente, dentro de la lingüística se le dice fonema. Por ejemplo, ma, manera, mañana, madrugada, mamá, mano, manipular, ¿sí? Eso es un fonema, ma. Vamos a ver más adelante acerca del mismo en sus diferentes ramas. Aquí está el aparato circulatorio. Ahora sí, compañero, viene el labio, los dientes, paladar, duro, cavidad nasal, cavidad oral, velo palatar, blando, nasofaringe, onofaringe, faringe, epiglotis, la glotis, esófago, tráquea, laringe, el alveolo, la lengua, nuez de Adán. Y así le llaman. La nuez de Adán, que nosotros le decimos la manzana de Adán, se llama nuez de Adán. Pero bueno, no es, en nuestro lenguaje así le decimos. Continuamos. A ver si me deja moverle. Alófonos. ¿Qué es un alófono? Son sonidos que pertenecen a un mismo fonema. Por ejemplo, la N. N. A ver, repiten todos N. N. Muevan su boquita, digan N. 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 Es un fonema que no va a cambiar. En otros países, en nosotros es este que dice N, la primera. En otros países se le dice alveolar, nada. Dental antes y alveolar, angustia. ¿Se fijan? Es diferente N. Esta N que está a medias tiene como un ganchito y la otra tiene como una curvita. Es diferente escritura, pero es la misma N. La N, ¿cómo movemos la boca? Fonemas, sonidos y alófonos. Para identificar los fonemas de una lengua tenemos que acudir a la prueba de conmutación, que consiste en sustituir un fonema por otro en el mismo contexto y determinar si este cambio conlleva una alteración en el significado de la palabra. Gato
mato, podemos hacer el cambio de G y M. Se oponen. Su existencia da lugar a un cambio de significado, por lo tanto son fonemas y no solo sonidos. Por ejemplo, si decimos la palabra gato y la palabra mato, ¿cómo cambia el movimiento gestual de la boca? Si se fijan, algunas palabras utilizamos más la lengua, otras el paladar, otras le pegamos a los dientes la lengua, pero va a depender siempre de la forma de pronunciar las palabras. ¿Qué es un alófono? Se trata de las realizaciones que puede tener un mismo fonema dependiendo del contexto fónico en que se inserte. Por ejemplo, el fonema D a comienzo de palabra se pronuncia de manera oclusiva, la D. Pero en oposición intervocálica se realiza de manera fricativa, que cambia la D con una rayita. Ambos sonidos son alófonos del fonema D. Ejemplo, la palabra diente. Repita la palabra diente. Diente. ¿Sienten cómo pega la lengua hacia el diente? Diente. Ahora busquemos una palabra donde la D esté intermedia. Vamos a buscar alguna. Desgastante. No, empieza con D. Adivina. Adivinar, exactamente, adivinar. Pero cambia, de todos modos, como que está al principio, se escucha de todos modos lo mismo, de diente a adivinar. Otra que tenga más retirada la D, chicos, al final. Pero igual pegamos la lengua, ¿verdad? Sí, igual la pegamos, pero si te fijas, tiene un diferente impacto del sonido. Por ejemplo, si yo digo adivinar, soy yo como más liviano, la D. Pero si yo digo diente, ¿cómo se escucha más fuerte con la I? Como que esa fusión la hace más alta. Sonidos. Se siente diferente. Sonidos. Ya no es la lengua, ya no está tan arriba. Ajá, sonidos. Sí, se escucha, se siente, de hecho, sonidos. Audífonos. Audífonos. ¿Cómo cambia? Audífonos. Esto es un alófono. Entonces, fonema va a ser al principio de la palabra, oclusivo, y fricativo va a ser de intermedio, al final de las palabras, porque va a cambiar esa intensidad. Por ejemplo, diccionario, dados, también cómo se escucha, más fuerte, dados. Clasificación de los sonidos. Tenemos sonidos vocálicos que se caracterizan por el hecho de que el aire en la saliva no se encuentra ningún obstáculo. En ellas siempre viven las cuerdas vocales, por lo tanto son sonoras. También tenemos sonidos consonánticos. El aire en la salida se encuentra algún tipo de obstáculo. Se clasifican teniendo en cuenta 3 ejes. El modo de articulación, el lugar de articulación y la vibración de las cuerdas vocales. Lo que habíamos visto en un principio en fonética, lo vemos también en fonología, pero aquí nos pide el lugar de la articulación, que es lo que veíamos ahorita. El cambio de la letra D, ya sea al principio, a medias o al final. Eso va a determinar lo que es el lugar de esa articulación. El modo de articulación también, si lleva una A a un lado, una E, una I, una U, si lleva acento o no, va a cambiar. Y la vibración, de hecho, cambia. Si decimos la palabra, otra vez, dado, dedo, dime, 12, duro. ¿Cómo cambia la gestualización? A ver, hagan el ejercicio ustedes también. Vamos con la primera. Dado. ¿Sienten cómo se mueve? Dado. Dado. Dedo. Se abre un poquito más. Dedo. Dedo. Ya no está tan pegado. Dime. Dime si va pegado a los dientes. Dime. 12. 12 también se pega, se escucha un poco menos denso. Y la palabra duro. Duro. ¿Se fijan la U cómo cambia con la D? Demasiado, duro. Ya no está así ni así. Ya está duro por la U. Entonces, esos son los 3, chicos, en los consonánticos. El modo de articulación
el lugar de la articulación, que es al principio, a medias o al final, y la vibración de las cuerdas vocales va a depender siempre de esa letra que esté a un lado de la D, de esa vocal, digámoslo así, para que no se nos vaya a perder tanto la definición. Vamos a continuar porque ya se nos va a acabar la clase. La estaba viendo, dije, ¿cómo que ya? Hasta donde alcancemos, sirve que descansamos un poquito y le vamos entendiendo un poquito más. Los fonemas vocálicos, en castellano tenemos 5 fonemas vocálicos, que se clasifican según el primero, el grado de abertura de cavidad vocal, ya sea cerrada, media o abierta. Así abierta. Según el lugar de articulación, posición de la lengua respecto al paladar, anteriores o palatales, posteriores o velares y centrales. ¿Qué es lo que está viendo lo de la D? Si va pegada, si va hacia arriba, si va hacia atrás, si abrimos más la boca, si la hacemos más chiquita, si la hacemos más redonda, todo eso tiene que ver. Y estos son los rasgos de los fonemas vocales, lo que estamos haciendo ahorita. A, localización media y abertura máxica. A, que abrimos mucho. A. E, localización anterior y abertura media. E, ya más o menos abierta la boca. I, anterior y mínima. I, ya más chiquito. O, abertura media. O, posterior, hacia arriba y hacia abajo. O. Y la U también, cerramos más la boca, pero sí está como que cerramos como tipo cono, decimos, ¿no? La boca. U. O y U. ¿Se fijan? O, eso como una O, y U más chiquita, para que nos quede bien claro. Por eso cuando les enseñamos a los niños en la escuela, debemos de enseñarles a diferenciar el sonido dentro de la fonética y el movimiento gestual de cada uno de ellos. Vamos a escuchar la canción y todos van a repetir Ahora sin decir la palabra, lo van a hacer gestualmente. Entonces, ¿sí? Los van a decir A, E, I, O, U sin el sonido. Y nosotros checamos si el alumno logra identificar si está acomodando perfectamente su estructura para decir cada una de las vocales. Aquí está el triángulo, lo que les decía, de cada uno de ellos. La A, la E, la I, la O, la U. Es el triángulo vocálico, producción de las vocales. Y esa es la parte que yo les decía, el fonema consonántico. Bilabiales, la P y la B. Y la M, perdón, también ya me estaba brincando la M, y la M. ¿Cómo hacemos la boca? Bilabiales. Biodentales, la F. F. Interdentales, la O. Dentales, T, D. Alveolales, la S. La I, la R y la N. Fíjense cómo se ve el movimiento gestual. Palatales, la E, la Y, J, Ñ. Y las velares está la K de kilo, la X y la G. Fíjense cómo se va la intensidad sonora y el movimiento gestual. ¿De acuerdo? Aquí están los fonemas consonánticos, como lo vimos en la tablita, pero ya cada uno de ellos. ¿Y en qué se divide? Ya sea en fricativo o oclusivo. ¿Cuál era el oclusivo, Esteban? De los fonemas consonánticos, ¿cuál era el oclusivo? Es el que busca una forma de, es que lo estoy tratando de interpretar con la posición de la boca, como P, ¿Cómo? Sí. Ver. K. Como un poco. Sí, es que no puedo explicar. Es el que suena al comienzo, ¿no? Los oclusivos son los que suenan al comienzo. Oclusivo, comienzo, acuérdense, comienzo.
Por eso nos dice aquí, va a ser bilabial porque está al comienzo. Papa, papá, pared, patineta, pedazo, peso. Estamos allá, parece que estoy jugando, ¿no? La B, bilabial, beso, brazo, cómo se escucha, cómo se mueve. Sin embargo, si cambiamos a la fricativa, la F, va a sonar un poquito más fuerte. En la fricativa, acuérdense que la fricativa era intermedio y final de la palabra. No se les olvide, chicos. Porque en el examen viene todo eso. Entonces, aguas. Dice Carmen, ¿cómo? Y va a ser el día que regresen a clases, justamente. Ya arreglamos eso para que ahora sí tenerlos aquí cerquitas. Ay, no se crean. Entonces, para que quede más claro, bueno, aquí vienen los fonemas. ¿Cómo es que se mueve dentro de la boca? ¿Cómo va en bilabial, dental, biodental? Porque hay una combinación de la F. F, ¿cómo se combina? Interdental, la O. La S alveolar es C. ¿Cómo se escucha? S. S. Y la Y, ¿cómo se abre Y? La palatal. Y. ¿De acuerdo, chicos? Hasta aquí le dejamos para que no nos vayamos confundiendo, porque todavía nos faltan algunos, bueno, Fíjese, ya no. profe, yo cuando di primero de primaria, Ujú. que empieza uno con, pues, enseñarles a leer y eso, cuando empezaba a tener dictado con ellos, decía, fíjense en mi boca, Ajá. fíjense cómo pronuncio, y así se van a dar cuenta si va con B, con V, con B, con C, con Z, o sea, fíjense en mi boca, ya les abría la bocota así, y de esa manera, sí, de verdad, y de esa manera muchos no se equivocaban a la hora del dictado, viéndome a mí cómo lo pronunciaba. Por ejemplo, mira, el grafema, ya vimos que era el fonema. El grafema es esto que nos estás explicando. Cuando el sonido se escucha casi igual, pero el movimiento gestual, ya es la última diapositiva, ya le iba a brincar, el movimiento gestual es muy diferente. Sí, sí recuerdo que también decían eso. Por ejemplo, de letras B y V. Por ejemplo, burbuja, burbuja. Vaca, ¿cómo cambia? Vaca, burbuja. Hasta se mueve la boca bien rara. K de kilo, kilómetro. Casa, cambia. La Q, por ejemplo, queso, queso. La G, dice, cambia, dice un guante con la E y la I. Genaro, girasol, pero ¿cómo mueves la boca? La Z y la C. La J y la G, aquí les doy un ejemplo. Y la R múltiple, R en inicial de palabra o detrás de la consonante enrollar. Y doble R entre vocales arriba. ¿Cómo se hace un grafema diferente? Por eso les decían, vean cómo se dice la palabra razón, razón, escuchen. Ahora, ferrocarril, ¿cómo vibra? No, yo creo que decían eso, escuchen cómo se dice ferrocarril. Entonces, ay, ferrocarril. Con doble R, y todos lo regañaban, no escuchan, a ver, repítanla. Entonces, ferrocarril, más largo. Sí tiene doble R. Entonces, es importante, ahorita que vimos en lo de fonética y fonología, interpretar, como le decía, los ejemplos de que, a ver, ¿qué palabra digo, no? Pero por medio de la gestualización. Y tomar en cuenta cuando un alumno, aquí es cuando decimos, híjole, se está enredando, no sabe diferenciar lo que es una C y una K. Vamos a enseñarle la diferencia con las imágenes también. Este es un kiosco, y este es un queso, y este es una casa. Ve cómo se ve con un espejo. Me acuerdo que nos decían, vete en el espejo, cómo se dice cada una de ellas, y ve el movimiento gestual. Ay, maestro, ¿poco así? Así es como deben de darse cuenta. Y en el dictado todos viéndola hacia la maestra con ese cargo. A ver, ¿cómo le mueve la boca? Es con Q. A ver, con S, con R, con doble R. A eso se refiere. ¿Dudas que tengan? Nos queda menos de un minuto acerca de fonética y fonología. ¿No? Muy bien. Recuerden que fonética es el estudio del sonido de las palabras y fonología es el estudio de la correcta pronunciación
del sonido de las palabras desde la parte interna, ¿de acuerdo? Uno es como la escucho, la digo.